Buenas tardes, amados, iglesia. ¿Dónde están? Un abrazo virtual, cariñoso, para cada uno de ustedes. Y espero que esta tarde el Señor nos que el Señor ilumine nuestros corazones y nos dé revelación de su palabra. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia y porque nos has dado el más grande regalo por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestra salvación, por medio de la fe en Él. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad y nos recuerda lo que Jesucristo habló y nos dejó. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta tarde, confiados en el Espíritu Santo para guiarnos en todo. Gracias, Señor. Estamos en el capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y leo a partir del versículo 9, voy a leer del versículo 9 al 12. Todavía estamos en los resultados de la justificación. Esto que aplica a la vida de los creyentes en Jesucristo, que son beneficiados por la salvación como hemos visto. Como resultado de la salvación, tenemos paz para con Dios, tenemos entrada por la fe a su gracia, en la cual estamos firmes. Tenemos esperanza en el corazón para gloriarnos en las tribulaciones, porque nuestras tribulaciones están diseñadas, preparadas por Dios para que por ellas demos gloria a su nombre. También agradecemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y este amor
perfecto de Dios presente en nuestros corazones es el que fluye en las relaciones, también con nuestros hermanos, nuestras hermanas en la fe y con el prójimo. Agradecemos que ese amor de Dios fue demostrado para con nosotros, en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. También agradecemos que esto que vimos la semana pasada, que siendo considerados justos por Dios por la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario por nosotros, que seremos salvos de la ira. Seremos salvos por su vida. Y agradecemos al Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación con Dios. Y leo desde el versículo 9 al 12. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí, en esta escritura, nosotros vemos una evidencia axiomática. El axioma es una verdad evidente que no necesita prueba por su evidencia. Y la evidencia axiomática que nosotros podemos observar es lo que muestra esta escritura, que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esto muestra la evidencia observable que en el ser humano opera la ley del pecado y de la muerte. Envejecemos, enfermamos, nos deterioramos y eventualmente morimos. Es un axioma observable. Nadie escapa a esto. Un pecado de un hombre
Adán ha traído nefastas consecuencias a toda la humanidad de todos los tiempos. Todo ser humano nace en pecado, con la naturaleza pecadora que tiende al pecado. La herencia de nuestros primeros padres es pecado y muerte. Adán pecó y toda su descendencia peca y muere. Claramente, a la luz de la Escritura, por lo que revela, todo esto no fue una sorpresa para Dios, pues desde antes de la fundación del mundo y la creación de la raza humana, sabiendo que pecaría, que fallaría, sin embargo, Dios había propuesto magnificar su Hijo y dar la solución a la condición fallida del hombre. Apocalipsis 13:8 menciona el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Como aparece en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, hablando de el Cordero de Dios, de Jesucristo, nos dice, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros. Dios, desde antes de la fundación del mundo, proveyó para todo lo que estamos leyendo, para la salvación de la humanidad. Si cree en Jesucristo para salvación. La transgresión de Adán trajo como consecuencia toda maldad, toda destrucción, que a veces puede ser casi inconcebible lo que ha acontecido y lo que sigue aconteciendo a la raza humana. Y que va a tener expresión hasta el fin del mundo. Con todo tipo de aflicciones destructivas y horrores de muerte. Adán cayó.
en su pecado. Y la raza humana sigue conectada a Él en su pecado. Pecando continuamente, todos los días de su existencia, naciendo y muriendo en pecado, en un sendero de destrucción continuo. Y leo desde el versículo 13 hasta el 16. Antes de la ley ya había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Por la transgresión de Adán, muchos murieron. Y el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y el regalo, el don de Dios, la gracia de Dios en Cristo, vino a causa de muchas transgresiones, de las transgresiones del pecado de la humanidad a través de los siglos. Y el don de Dios vino para justificación de pecadores. Y todo esto dispuesto por Dios para que se manifestara el Hijo de Dios en el tiempo profetizado. Y todo esto dispuesto por Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiera la humanidad. Y lo que dice la Escritura es que Jesucristo, siendo una figura de Adán, semejante a Adán en su imagen terrenal y diferente a él en su imagen celestial.
representa un principio de Dios que es asombroso. Siendo a la imagen de Adán en su cuerpo terrenal, a diferencia de Adán, cuando él fue tentado, actuó en perfecta obediencia al Padre Celestial. Lo opuesto al ejemplo de Adán. Así, por Jesucristo vino el don de justicia. Que nos beneficia a nosotros. Jesús mismo es el regalo, es el don de gracia por la cual Dios justifica a los pecadores. Es por medio de un solo hombre, Jesús de Nazaret, que Dios tuvo victoria sobre la inmensidad de pecados, de multitudes, de millones, a través de toda la historia de la humanidad. El apóstol Pablo escribió una epístola a un discípulo de él, joven, y le escribió una epístola que no es muy extensa, pero que contiene realmente verdades muy importantes con respecto a todo esto que estamos viendo. En Tito, en el segundo capítulo, y leo desde el versículo 11 al 14. Dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada. Eso hace referencia al rapto de la iglesia. Aquí el apóstol Pablo lo llama la esperanza bienaventurada. Y eso aguardamos hoy en día nosotros. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
es lo mismo. Dicho de otra forma, de lo que está escribiendo en Romanos capítulo 5. Por Jesucristo, nosotros tenemos entrada a la gracia de Dios por Jesucristo. Tenemos paz con Dios. Por Jesucristo. Cuando creemos en Él, Dios nos considera justos, aptos para entrar a su presencia. Notable. En su epístola a ese otro gran discípulo que tuvo el apóstol Pablo, Timoteo, el joven Timoteo. En la segunda epístola a Timoteo, que es bien conmovedora porque es la última carta que escribió el apóstol Pablo en vida. Y es una carta que escribió estando en condiciones muy duras, en prisión en Roma. Y a Timoteo, en esta última carta que escribe el apóstol Pablo, con respecto a todo esto que estamos hablando, él le escribe. Esto aparece en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es notable. Así Jesucristo, siendo figura de Adán, en contraste, pues por Adán muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Esta es la realidad en la vida de nosotros los creyentes. Esto es lo que Dios dice que tenemos. Y leo del versículo 17 al 19. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese Adán,
muchos más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es notable lo que Jesucristo hizo por nosotros hace 2000 años. Que nosotros y cualquier persona en cualquier nación, de cualquier lengua, puede beneficiarse al creer en Jesucristo de todo esto. Y por último, quisiera citar una porción de las Escrituras que es bien particular. Haciendo referencia a Jesucristo y lo que Él representa, no hay ninguna otra porción de las Escrituras, excepto esta que aparece en esta epístola que el apóstol Pablo escribió a una pequeña iglesia, probablemente no tenía más de 20, 25 personas, en la ciudad de Colosa, en Grecia. Se llama la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Y esta pequeña congregación, que era como el equivalente a un plantío nuestro, y el que estaba a cargo de esta obra era una persona de mucha confianza del apóstol Pablo, que era Epafras. Y es notable que a esta pequeña iglesita el apóstol Pablo le escribe una de las revelaciones más grandes que hay en toda la Biblia con respecto a Jesucristo. Un pasaje único. Porque tenemos muchos pasajes con respecto a la vida de Jesús, lo que Él hizo, la relación que tenía con sus discípulos, los apóstoles, con la gente en general. Pero en este pasaje hay una revelación de quién es Jesucristo y quien siempre fue la segunda persona de la Trinidad, el Dios Todopoderoso. No solamente descrito como hombre, sino como Dios. Y leamos este pasaje para apreciar más de quién es nuestra cabeza, Jesucristo. Y leo del primer capítulo de Colosenses, del versículo 15 al 23. Cristo es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros, y aquí entramos todos nosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oh. Nosotros no seguimos a cualquier persona. Nosotros seguimos al Dios Todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible. A Él seguimos. Y Él nos considera, por medio de la fe en Él, santos, sin mancha e irreprochables. Entonces, en el día de hoy, con tantas vicisitudes, tanta inestabilidad en el mundo, un mundo bastante atemorizado por lo que está sucediendo. En medio de todo eso, nosotros estamos firmes, estamos anclados, estamos seguros. Por lo que la palabra de Dios nos revela,
que es nuestra posición como creyentes, la realidad de nuestra vida, por lo que hizo Jesucristo, que nosotros creímos. Nuestra pertenencia, nuestra ciudadanía, no es ya en la tierra, con todas sus vicisitudes, sino que es en el cielo, en la presencia de Dios. Somos ciudadanos del reino. Estamos unidos por la fe a la cabeza que es Jesucristo. Y todo esto que estamos experimentando no es un accidente, no es algo que de pronto nos ocurrió, no. Sino que nosotros estamos experimentando algo que fue dispuesto por Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que nosotros existiéramos. Dios ya había planificado cómo llevarnos a su presencia. Cómo ser herederos con Jesucristo. De cosas que solamente podemos, mientras estamos vivos aquí en el mundo, podemos vislumbrar, podemos atisbar por las escrituras, la revelación de la palabra de Dios. Pero en realidad es solo una pequeña parte, muy pequeña, que podemos captar a la grandeza de lo que se viene para nuestras vidas cuando lleguemos a su presencia. Cuando leímos ese pasaje de Tito y escribe ahí, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada. En eso estamos nosotros ahora. Nosotros estamos aguardando en cualquier momento que Jesucristo venga a buscarnos en persona y se cumpla eso precioso que Dios le reveló al apóstol Pablo cuando él escribe en Primera de Tesalonicenses respecto a esta esperanza que aguardamos, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Estas son realidades patentes, axiomas de la verdad de Dios que muestran que nuestra vida está escondida en Cristo. Él viene a buscarnos. Ha estado preparando lugar para cada uno de ustedes. Y en un instante nos va a llamar y va a realizar ese milagro de levantarnos en el aire con multitudes, 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 millones de todas las naciones, viéndolo a Él, y nos vamos con Él a su presencia. En esta época de incertidumbre, la palabra de Dios nos da plena certidumbre. Nosotros no tenemos por qué atemorizarnos con lo que ocurra. Nosotros estamos seguros en Él. Y sea que alguno de nosotros fallezca y muera en este tiempo, inmediatamente, dice la Escritura, se va a la presencia del Señor. Porque estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Y cuando venga el arrebatamiento, todo eso. Y yo me recuerdo mucha gente que en los años de la iglesia, muchos miembros de la iglesia, gente preciosa, que se fue ya con el Señor por su edad, por distintas circunstancias. Ellos van a venir y nos vamos a reunir en el aire. Todo esto es lo que ha hecho posible Jesucristo. Así que manténganse agradeciendo y expectantes, porque cada día que pasa estamos más cerca de que el Señor venga por nosotros. Que el Señor los bendiga. Un abrazo, amados. Nos vemos o bien la próxima semana, o si el Señor viene, nos vemos en el aire. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.